Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo espacio para hablar sobre la crueldad con la que el régimen venezolano actúa y para dar voz a quienes no tienen voz, hacer ecos de justicia por aquellas voces que se encuentran en el cautiverio y secuestradas por la tiranía de Nicolás Maduro. Hoy tenemos una invitada especial porque este también es un día especial, pero antes de, presentarla. Queremos, darle la bienvenida a José Manuel, a Zulima y por supuesto a Mari Carmen, quienes también van a estar en este panel para abordar este tema. Si quiere, doy el pase a Zuli para que se presente y también presente a los demás compañeros. Sí, pues buenas tardes o buenas noches, depende del país donde estemos. De verdad que así es un honor estar en este espacio de Movimiento Libertas, especialmente Ecos de Justicia, donde somos, como dice, la voz de aquellos que no pueden levantarla. Aquí vamos a tener de verdad que una invitada de honor para el día de hoy, que luego va a ser presentada por nuestra coordinadora de Derechos Humanos, Mari Carmen Goizete. Le voy a dar el pase a José Manuel para que se presente, otro miembro también de Eco de Justicia. Gracias, Emanuel. Hola a todos, es grato tenerlos a todos acá, es grato tener a Fátima. Mi nombre es José Manuel, un joven de Libertas, fiel defensor de derechos humanos, y aquí estoy para todos ustedes y les dejo a Mari Carmen. Buenas tardes, saludos y mi respeto a todas las personas oyentes y por supuesto a mis compañeros con quien comparto este espacio llamado Ecos de Justicia de Manos del Movimiento Libertad. Soy coordinadora de los derechos humanos dentro del movimiento y hoy tenemos el gusto de tener en nuestro espacio una persona muy especial que representa y es la viva imagen del sufrimiento y la transformación de la familia por causa de un régimen asesino como es el régimen de Nicolás Maduro. Hoy tenemos un día muy especial también, pues lleno de sentimientos encontrados, porque lamentablemente pues no puede compartir con su familia el día de hoy, como es la hermana del capitán Antonio Sequea Torres. Fátima Sequea, quien es abogado, presidente de la Fundación Sumando Voluntades y, como dice ella, orgullosamente hermana de un preso político, el capitán Antonio Sequea, que hoy tristemente pues no se encuentra junto a ella ni su familia, compartiendo un día, si se quiere llamar especial, pero que a pesar de las adversidades, la familia se encuentra unida defendiendo y alzando la voz por su vida, por sus pensamientos y por esos pensamientos y comportamientos heroicos de un militar, como lo es Antonio José Sequea. Bienvenida, Fátima, un placer compartir contigo este espacio, que tengamos el honor de escuchar de tu propia voz quién es Antonio Sequea o el Quiero, capitán Antonio Sequea. quiero acotar algo antes de que Fátima comience. Me disculpa. Quiero acotar algo muy importante, como es quién es Fátima, ¿verdad? ¿En qué aspecto? Fátima es una mujer defensora de los derechos humanos y quien aboga por la injusticia relacionada con su hermano y con todos los presos políticos, civiles y militares de Venezuela. Sí, por eso Zuli estaba diciendo pues que ella tiene una fundación llamada Sumando Voluntades, que es una mujer que se ha mantenido durante muchos años, muchísimos años, no nada más desde que su hermano está en un centro de detención. Ella lucha por los derechos humanos antes de que su hermano conociera una cárcel, antes que ellos fuesen víctimas realmente de las atrocidades de este gobierno. Por eso llamé a colación que es fundadora de una ONG, justamente por esas anomalías que hemos seguido viviendo y que hemos tenido que vivir todos los venezolanos durante muchos años. Fátima, bienvenida. Discúlpanos, sé que no es un momento preciso, pero bueno, también para que tú nos cuentes, nos des una breve reseña de la vida de Antonio Sequea. ¿Quién es Antonio Sequea como persona, como militar, como hermano, como hijo, como padre? Buenas tardes a todos, a la audiencia y a los que son parte
de Libertas, que cada uno de ustedes suman todos los días y aportan al país desde el lugar que se encuentran cada uno. ¿Quién es el capitán Antonio José Sequia Torres? Aparte de mi hermano. Antonio José fue un niño, si se quiere, fuera de lo normal. Yo me recuerdo cuando él era un niño que tenía como 9 años, entre 8 y 9 años. Una vez agarró la bata de uno de mis hermanos de laboratorio y se la colocó y él decía que él iba a ser médico. Entonces, y hablaba mucho, a pesar de que era un niño, hablaba de José Gregorio Hernández como que él sabía quién era José Gregorio Hernández a su corta edad. Y eso a mi madre y a mi papá le llamaba mucho la atención porque decían, pero ¿por qué él es así? Él pareciera que fuera un poquito extraño, decía mi mamá. Pero eso de extraño, pues era parte de su personalidad, era la personalidad interna que tenía un niño que en el futuro, pues, iba a convertirse en militar, porque ¿de dónde nacen que mis tres hermanos sean militares? No solamente mi hermano Antonio José, sino que tengo dos hermanos que también lo son. Era porque papá nos hablaba mucho de Simón Bolívar, nos hablaba de Antonio José de Sucre. De hecho, Antonio José se llama así por Antonio José de Sucre, y papá nos leía muchos libros de historia. Entonces yo creo que él influyó en esa parte de nuestra infancia, de esa rebeldía, de no aceptar las injusticias. Y de allí pues también por mi parte nace lo que es fundar una fundación llamada Sumando Voluntades, que se dedicaba a atender los niños abandonados de estrato 1, 2 y 3 de las zonas más vulnerables, zonas donde no entraba ni siquiera la policía, y nosotros como fundación entrábamos porque los malandros, si se quieren llamar de alguna manera, pues nos autorizaban y decían, la doctora aquí sí entra, porque la doctora viene a dar, la doctora no viene a pedir como los políticos, así me decían. Y yo podía entrar con la camioneta que fuese y no me pasaba absolutamente nada, porque pues respeto al ser humano independientemente de lo que escoja hacer en su vida. No estoy para jugar a nadie. Mi hermano de niño le gustaban los caballos. De hecho, yo recuerdo que el primer caballo se lo regalamos. Hicimos todos, como se llama, pues un pote, y le compramos un caballo y después le faltaba la silla. Y él andaba a pelo, como se dice en términos llaneros, montado en su caballo sin la silla. Entonces, un día dijimos, no le hace falta la silla para que siga montando su caballo. Y otra vez reunimos y él tenía una alcancía y recuerdo que rompió la alcancía y me decía, me falta, todavía me falta. Entonces, bueno, ahí le compramos su silla para que montara su caballo. Y así puedo hablar de mi hermano. Yo todavía conservo un reloj. Cuando mi hermano tuvo su primer salario, mi hermano me regaló un reloj marca SWAT y me dijo, hermana, de repente te mereces uno más caro, pero es el que te puedo dar. En este momento yo le dije, por favor, hermanito, sí, ya estoy súper emocionada, nada más con tu gesto, de acordarte de mí con tu primer salario y que me compres un reloj. Todavía conservo el reloj. Como, como familiar, Antonio José siempre marcó en nosotros, porque Antonio José es un hombre que cree mucho en la familia, muchísimo en la familia. Antonio José era de los que me llamaban, por ejemplo, una Navidad y me decía, hermana, vente a Caracas, porque él sabía que al llamarme a mí era como arrastrar a todos. Entonces me llamaba a mí de primero y me decía, hermano, vente a Caracas. No tengo mucho tiempo, pero podemos pasar un desayuno. Entonces yo agarraba, hablaba con mi mamá, con mis hermanos, y nos íbamos a Caracas y compartíamos con él un desayuno, y también la Navidad y el 31, porque a veces era difícil que él se moviera a Caracas y nosotros íbamos hasta allá, porque cree realmente en la familia. Como hermano lo adoro por sus sentimientos, y como militar lo admiro por su valentía. Les voy a contar algo que me llamó mucho la atención, que mi hermano llevaba 90 días sin tener contacto con nadie, aislado en el Rodeo 1 junto con sus 19 compañeros, que muchos de ustedes conocen las historias. Y cuando mi mamá, como todo sábado y como todo domingo, a pesar de que mi mamá le negaban ver a mi hermano, no era impedimento para que mi mamá fuera a las puertas del rodeo, a tocar esa puerta y a decir, yo necesito ver a mi hijo. Y siempre le decían que no, y no importaba que le dijeran que no, mi mamá volvía y volvía y volvía, así le dijeran que no, pero era una forma de tener alguna razón o alguna noticia también de Antonio José, y calmar nuestra ansiedad, puesto que nosotros vivimos un diciembre
sumamente angustiado. Para nosotros no hubo mesa de Navidad, para nosotros no hubo un 31 de paz, para nosotros lo que hubo fue tristezas, lágrimas, desesperanza muchas veces. En pensar que cuando Orlando Avendaño saca un Twitter y dice que dentro del rodeo uno hay 2 muertos, cada uno de esas 20 familias que ustedes conocen los nombres de esos 20 desaparecidos, esas 20 familias nos agarrábamos al corazón y nos apretábamos duro al pecho, porque muchas de ellas me preguntaban, me escribían, Fátima, ¿tú sabes algo? Igualmente yo, ¿ustedes saben algo? Porque uno pensaba lo peor, cosa que a veces los periodistas cuando hacen eso y no es así, después pedir disculpas y retractarse, porque pedir disculpas es malo. Nadie quiere dar una noticia de esa a un familiar, pero a muchos periodistas pues se les olvida después el pedir disculpas. Y hablando de disculpas, pues también les cuento que el capitán Ángel Heredia en una oportunidad a él le hicieron una entrevista y habló en forma negativa de mi hermano. Y me enteré hace poco, que el capitán Ángel Heredia dentro del Rodeo Uno abrazó a mi hermano y le pidió perdón, que son las cosas maravillosas de militar a militar, de capitán a capitán, porque eso no hace al capitán Heredia menos hombre que mi hermano. Al contrario, hace más hombre todavía por reconocer que se equivocó de decir cosas que no eran, y mi hermano lo que le respondió: a mí lo que me alegra es que estés vivo, Heredia, que estés vivo. No quería que estuvieses aquí conmigo, pero me alegro que estés vivo. Y entonces, este sábado, pues, más escuché una voz de un familiar que la llamaba y la gritaba, señora Sequea, la están llamando, la están llamando. Y mi mamá decía, mi mamá no lo creía, decía, a mí me están llamando. Y ella le decía, sí, la están llamando, parece que la van a dejar ver a su hijo. Mi mamá dice que las piernas le temblaron, ella no lo podía creer. Cuando de repente sí, en verdad, la dejaron pasar y ver a mi hermano, lo vio más flaco que cuando lo dejó de ver el 9 de diciembre del 2024. Tiene dermatitis por todas sus partes íntimas. Continúa con la sarna, pero en menos proporción porque le permitieron entrar el domingo pasado los medicamentos. Pero tiene un tobillo dislocado, hinchado, inflamado. Mi hermano no dijo el por qué. Simplemente sus ojos se fueron a mirar a su mamá. Después de tanto tiempo sin verla, le dijo, madre, yo oro todos los días por ti oro todos los días por mi familia. Feliz Navidad, mamá, feliz Año Nuevo, feliz Carnaval. A ver, Fátima, Bien. te hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de algún cumpleaños de Antonio en libertad? Cuéntanos de ese episodio o el que tú recuerdes de ese momento, de ese cumpleaños especial. Antonio José no es de celebrar cumpleaños. A él, al contrario, había que celebrárselos. Antonio José en esa parte es como muy cerrado, es como muy tímido. Y más bien nosotros éramos los que nos preocupábamos de cantarle cumpleaños o de hacerle algún video o de llamarlo. Y es extraño porque él es una persona demasiado detallista. Tanto que cuando vio a mi mamá que le dijo feliz Navidad, feliz Año Nuevo, madre, se acordó del cumpleaños de mi hija y se acordó del cumpleaños de su hermana, de su hermana que es un año mayor que él. Le dijo, mi hermana cumplió año el 28 de enero, Sara cumplió año el 16 de febrero. ¿Cómo están ellos, mamá? ¿Cómo están ellas? Entonces, eso de cantarle cumpleaños a Antonio José, eso era un tema. Eso era de agarrarlo así como una encerrona y llegar con una torta y cantarle música llanera, que es lo que le encanta. A Antonio José le encanta la música llanera. Antonio José es nacionalista al 1000%, toda la vida lo fue. Antonio José era de amar la bandera, Antonio José era de decir que nadie tenía que sentir pena por la música llanera, porque eso era nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Él me enseñó a mí a querer la música llanera. Él me enseñó y nos enseñó a nosotros. Era lo que él escuchaba. Entonces,
Mi hermano es un personaje, y no es porque sea mi hermano, pero es tan personaje que, que mi mamá el domingo llevó una torta a las puertas del rodeo porque cumpleaños hoy, pues ayer no la dejaron ver, solo le dejó la paquetería por lo del tobillo y todas sus enfermedades y sus dolencias, y llevó una torta para las puertas del rodeo. Y los familiares le cantaron cumpleaños a mi hermano en las puertas del rodeo y le soplaron la vela. Entonces, mi mamá, los familiares le decían, señora Sequea, siéntase orgullosa del hijo que usted tiene, porque todos sus familiares, cuando ellos entran a las visitas, le hablan positivo sobre mi hermano. Entonces, esos son, yo hoy día de ese cumpleaños, yo me quedo con eso, yo me quedo con lo positivo, yo me quedo con lo bonito que pueden decir de él allá adentro, escuchar que un teniente diga, mi capitán me protege, que le diga a su familia cuando entra a visitarlo y le dice, mi capitán me protegió. O sea, porque es teniente y un capitán lo protegió y su capitán Sequea lo protegió. Y mi mamá dice que cuando a ella la llamaron, le hicieron como una corte y comenzaron a aplaudirla. Bravo, señora Sequea, bravo, va a ver a su hijo, va a ver a su hijo. Y todo el mundo la abrazaba y la felicitaba y celebró con ella ese amor de madre de ver a su hijo y de mendigar durante 90 días en las puertas del rodeo ver a su hijo. Entonces yo me quedo hoy, día de su cumpleaños, yo me quedo con lo positivo y lo bonito de lo que es mi hermano. Y que adentro diga, es un hombre de honor, y es un hombre que es respetado adentro, es un hombre valioso y es un hombre de que ninguno de adentro habla mal de mi hermano. Y eso dice mucho de él. Entonces yo como hermana me siento muy feliz. Y siempre le digo a las personas, el día que ustedes conozcan al capitán Sequea, van a decir, tenían razón, no exageraron. Fátima, un deseo para tu hermano en este día, ¿tú qué es lo que más admiras de él? Lo que más admiro de mi hermano es la valentía, porque es increíble. Yo nunca he conocido un político que de rico quiera ser pobre, jamás. Al contrario, no hay político que no quiera ser rico. En su mayoría, todos quieren ser ricos, en su mayoría. Habrá excepción de la regla, como todo. Mi hermano dejó todo su confort y vivió hasta en chozas vivió mi hermano. Vivió en cementerios cuando era perseguido y estaban armando lo que era la Operación Gedeón. Mi hermano pasó hambre, pasó frío y, y yo eso lo admiro como ciudadana, no lo admiro como hermana, lo admiro como ciudadana venezolana. Que un hombre un día haya decidido cambiar el rumbo de su vida y hacer otra historia diferente es de admirar. Es de admirar, sabiendo el sacrificio que eso le podía contraer. O era su muerte o era su encierro, si no lo lograba. Él sabía que una de esas dos podía pasar, mas sin embargo se arriesgó y lo hizo junto con todos sus compañeros valientes de la Operación Gedeón. Yo admiro eso. ¿Cómo no admirar? Una cosa, Fátima. Ahorita que tocas el tema de la Operación Gedeón, aparte ya hablaste de lo que dices, sentirte orgullosa de tu hermano como ciudadana venezolana, así como cada uno de nosotros nos podemos sentir orgullosos de la participación y de la actitud de él. Como ciudadanos venezolanos, por lo menos en mi caso, todas aquellas personas que han dado su vida y, como dices tú, su libertad por ver libre su país. Tú que estuviste, vamos a decir que cerca, porque obviamente pienso que no tenías conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿cuál crees tú que fue su motivación mayor? ¿Qué convicción tenía él, verdad? Porque como dices tú, salió de su confort, salió de su vida para enfrentar un sistema que todos sabemos que no es cosa fácil. ¿Qué crees tú, aparte de querer su país, cuál fue su mayor convicción? Mira, mi hermano es una persona que ama y tiene mucha sensibilidad por los niños.
Y mi hermano tenía hasta una fundación oculta y en Navidad repartía juguetes. Yo puedo pensar, porque yo tengo mi única hija y mi hija es una niña con condición. Y él le escribía a Sara sin que yo lo supiera y le decía, lo que voy a hacer es por ti, mamita, y por todos los niños como tú que merecen vivir en un país lleno de oportunidades, donde no les falte nada porque Venezuela es un país sumamente rico. Esto es por ti y por todos los niños como tú. Yo pienso, una vez que leí eso en el celular de mi hija, que la motivación de mi hermano iba más allá de cualquier cosa. Era precisamente estar claro y seguro y consciente de que todo venezolano merece vivir en libertad y bien, porque tenemos uno de los países con las reservas petroleras más grandes del mundo, que superamos a Dubái y a otros países árabes, y, y eso a él lo movía. Él estaba claro que podíamos tener calidad de vida, que podíamos vivir mejor y vivir en libertad y no en un país secuestrado donde todo el mundo tiene que callar y escuchar una sola voz, porque si no la escuchas te conviertes en un terrorista o en un perseguido. Antonio José estaba claro que eso no podía seguir pasando y dio un paso al frente, como siempre se lo pedimos a los militares que lo hagan. Y él lo dio. Él lo dio a sabiendas lo que le venía, porque no olvidemos que los hijos de mi hermano fueron perseguidos y fueron buscados al colegio. Y eran niños de 2, 4 y 6 años. Eran unos bebés. Y allá los fueron a buscar para secuestrarlos, como acostumbran a hacer, como una práctica nazis, de ir contra la familia. Cuando una persona se revela, llámese civil. Fátima, quiero hacerte una pregunta familiar y tú ya lo has dicho muchas veces, te sientes orgullosa del capitán y yo como venezolano me siento orgulloso de él y de lo que hizo por el país. Si en este momento tuvieras al capitán Antonio Sequea, ¿qué palabras le dirías? Bueno, primero lo abrazaría, me lo comería a besos, me lo guindaría del cuello y le diría, te amo, resististe como los grandes, estás afuera, Dios te da la segunda oportunidad. Bienvenido a la libertad, hermano. Bueno, Fátima, la verdad que en toda esta conversación algo que ha sido reducir de manera, no en palabras textuales, pero que sí pueden recopilar parte de lo que ha sido el capitán, su lucha. Sin duda es el amor por Venezuela, el amor por ver un país en libertad, el amor que mueve también a su familia, porque más allá de, por supuesto, el amor patrio, también existía digamos, un querer trabajar y luchar por esa Venezuela para también darle un mejor futuro, como bien lo dices, a tu familia y también a todos los niños de Venezuela que hoy se mantienen bajo este sistema tan cruel y mafioso y sanguinario que estamos viviendo en nuestro país. El capitán hoy representa esa fuerza militar decente, honesta, esa fuerza militar que los venezolanos tanto añoramos y queremos para poder salir de este desastre. Quisiera preguntarte en relación a, a cómo es o cómo veía él su visión sobre las Fuerzas Armadas en medio de esta situación tan convulsa que ha tenido Venezuela y si en alguna de las veces que has podido pues, conversar con él, no sé si lo has podido hacer en los últimos meses o en los últimos años de su detención, eh, su visión hacia las Fuerzas Armadas, porque precisamente también digamos, funcionarios bueno, del ejército también, fueron los que hoy lo mantienen también secuestrado e incluso lo han llevado a tratos crueles que jamás él debió pasar. Bueno, no olvidemos que el 28 de julio la Fuerza Armada demostró estar con el país. No olvidemos eso.
No olvidemos que las escuelas estaban llenas de militares y gracias también a ellos, a esa cooperación, pudimos salvaguardar los votos. No olvidemos eso. Las Fuerzas Armadas están llenas de inteligencia y contrainteligencia. El militar que tenía que salir del país tenía que firmar una carta y ahí le preguntaban para dónde vas, con quién vas a hablar, por qué sales, por qué no sales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de manera que los militares también son víctimas, porque una vez que Hugo Chávez agarró y politizó las Fuerzas Armadas, las prostituyó, indirectamente las prostituyó. Los militares se convirtieron en víctimas de un sistema. Eso se dice fácil que el militar dé un paso. Por eso es que tenemos que valorar a cada militar que da ese paso, porque no es fácil que el militar lo haga. Porque una vez que el militar lo hace, viene la persecución a toda su familia. Entonces, si el militar da el paso, ¿Cómo hace con todo un cuadro familiar que tiene dentro del país? Cuando sabe que le van a llevar la hermana, la madre, el padre, el primo, el sobrino, el vecino, el compadre. Ahí tenemos el caso del teniente Rodríguez Arañas. Ahí le habían llevado a su padre en enero, secuestrado prácticamente, porque cuando tú no tienes derecho a la defensa ni un abogado que te defienda, tú estás secuestrado. Nadie sabe ni siquiera que tú estás en las garras del régimen o de los funcionarios que trabajan para ellos. Luego soltaron al padre del teniente y le llevaron la hermana, y le llevaron al primo, y le llevaron la prima. ¿Qué culpa tiene la hermana de lo que haga el teniente y de las responsabilidades que si son individuales de cada quien? ¿Qué culpa tienen los primos? Ninguna. Ahí está su madre corriendo de un lado a otro en Caracas porque son de Barinas, viendo dónde le tienen a su hija, pensando lo peor, si la están violando, si no la están violando, qué le están haciendo, si está comiendo, si no está comiendo, en qué estado se encuentra, en qué estado psicológico, en qué estado emocional. Entonces, el militar se ha convertido en víctima también del sistema, porque yo estoy segura que si el militar ve que la fuerza civil y los políticos se va a dar el paso, estoy segura que ellos también lo dan, porque es que las Fuerzas Armadas no es la cúpula de Padrino López y del alto mando militar, no. Ahí hay muchos militares callando, pero callando porque saben que si dan un paso las consecuencias son terribles y no todo el mundo tiene cómo mantener una familia fuera para dar un paso, que diga, no, yo voy a sacar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todos y los voy a resguardar para dar el paso. Ahí está el caso nuestro. Cuando mis hermanos dieron el paso el 30 de abril, todos nosotros estábamos en shock. Yo me vine a enterar a las 2 de la mañana, que me dijeron, vístete, actívate, estamos, tuvimos un golpe de Estado. Y yo lo que le pregunté a mi hermano Juvenal, que fue el que se comunicó conmigo, y Antonio José está contigo, está con ustedes, me dijo, sí, estamos los tres, ya no estás sola, ya no estás sola tú luchando contra el régimen, ya somos cuatro hermanos. Yo me sentí ese día muy orgullosa de ellos, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de ese paso? La persecución de toda una familia, que mi padre que tenía cáncer, que había sido diagnosticado 2 meses antes del 30 de abril, no recibiera los medicamentos porque no tenemos un apellido común y todo el que iba a tocar la puerta del Seguro Social para retirarlos iba preso. Y mi padre se estaba muriendo de mengua hasta que salió por una trocha y llegó a Colombia. O sea, mientras mis hermanos estaban en la clandestinidad. O sea, no es fácil sobrevivir como familia militar, porque es que van contra todos y no todos pueden irse a otro país a vivir y a sobrevivir. Entonces, eh, eh, ellos son víctimas también. Claro que hay unos malvados que tienen las chapas de hojalata guindadas aquí, pero las chapas son de malos. Esos títulos son de malos, no son de buenos. Son de malvados y de delincuentes y de ladrones y sobre todo son chapas que dicen cobardes, pero no son todos. Hay una tropa que también sufre y que quisiera dar ese paso al frente. Pero también pongo el ejemplo, cuando muchos militares dieron el paso de la Operación Libertad, ¿cuánto apoyo recibieron de Juan Guaidó en ese momento? Cero, ninguno. No lo recibieron. Nadie recibió un apoyo. Se quedaron de aquel lado solos, sobreviviendo como podían. Hasta fueron muchos humillados por un político que ahorita está preso, que me reservó el nombre porque está preso y respeto el dolor del preso. Pero hasta de ese político recibió un capitán
de apellido Silva, humillación. Pues sí, lamentablemente en nuestro país, Venezuela, hemos sido víctimas de las prácticas nazis, el llamado Sippenhaft, que agarra el entorno familiar y todo lo que tenga que ver con el militar, no solo el militar, también el político, porque hemos sido víctimas, tanto civiles como militares, de esa práctica nazi que va más allá de lo que es el que causa el malestar, el militar o el político. Va hacia la familia, hacia los amigos y todo en virtud de que una persona se les revela. Eso es lo que llaman responsabilidad familiar, ¿verdad? O culpabilidad por asociación. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de pensar diferente, de que uno de esas personas, de ese núcleo familiar, se revierta contra ellos. Entonces, la familia Sequea Torres no es- fue víctima y sigue siendo víctima de esta situación, puesto de que el hecho de que su mamá sea la única persona, tengo entendido, cercana a él que está en Venezuela, que le han restringido sus visitas. Y no solo que le han restringido la visita, sino que la han torturado. También a ella, pues ella ha sido víctima también de este sistema diabólico que aplicaban los nazis en su época catastrófica o nefasta, el Sippenhaft. Fátima, es doloroso escuchar todo esto, pero más que doloroso es la realidad, no solo del capitán Antonio Sequea, sino de todos los presos políticos. Yo te pregunto, ¿tienes esperanza? Que yo sé que no se pierden, porque cuando una familia tiene esos valores tan arraigados, ¿tienes esperanza de que en Venezuela haya justicia para tu hermano y para todos los presos políticos? Sí tengo la esperanza. Y la esperanza es la que me mantiene de pie y la que mantiene a mi madre. Y sobre todo, cada vez que mi madre visita a mi hermano, esos 20 minutos, esos 80 minutos que le dan a mi mamá al mes, porque es 20 minutos cada domingo. Por estar el sábado fue que vio a mi hermano, como costumbre de ella ir sábado y domingo a ver qué razón podía lograr sobre él. Y ver ese sábado a mi hermano decirle, madre, oro por ti y oro por toda mi familia todos los días, y oro por mis amigos y oro hasta por el que no conozco. Entonces, esa fe inquebrantable que tiene él, que es el que ha recibido todas las torturas, todas las desapariciones forzadas, ha vivido lo que es estar metido en el sarcófago, en el cuarto blanco. Hoy leía que muchos de los que sacaron de Yare los tienen en el cuarto blanco y recordé una de esas torturas que denuncié ante los grupos de trabajo y las Naciones Unidas en el caso de mi hermano, y que él salga con su cara y sus ojos brillosos cuando vio a mamá y le dijo, mamá, no perdamos la esperanza porque lo vamos a lograr. Y de aquí vamos, de aquí voy a salir y de aquí vamos a salir. ¿Cómo no perderla yo que estoy afuera? ¿Cómo no perderla yo? No puedo perderla. No debo perderla. Estoy obligada a sentir esa fe y esa esperanza que mantiene él allá adentro. Así es. Bueno, Fátima, verdad que agradecerte por el tiempo, ya se nos está acabando. Bueno, creo que si algo podemos concluir o definir al capitán con este relato que nos ha dado de un testimonio muy personal, muy familiar, es que hoy es símbolo de resiliencia en un país que, como él, se niega a morir y se niega a vivir bajo este sistema. Y también es símbolo hoy también de esa fuerza, sobre todo espiritual, que motiva a los venezolanos a seguir luchando por alcanzar un futuro en libertad, un futuro donde todos los venezolanos podamos reencontrarnos en paz, que es lo que al final nosotros queremos. Y yo también estoy seguro, así como creo que todos lo pensamos, pues más temprano que tarde vamos a poder pues abrazarnos nuestro país, conocer pues, por supuesto también al capitán y también pues poder trabajar en esa reconstrucción nacional de nuestra Venezuela. La esperanza, la fuerza, la firmeza, sobre todo el amor por nuestro país, lo que nos debe mover todos los días de nuestra vida hasta lograr nuestro objetivo.
Así que agradecerte. Bueno, si puedes dar ya unas palabras finales para ir terminando. Mira, yo tengo 11 meses que no escucho la voz de mi hermano. Mas, sin embargo, la escucho todos los días en mi corazón, en mi mente y en mis pensamientos. Hoy les doy gracias a ustedes por este día tan ícono, tan especial, que es un día de marzo, Día del Médico. Eh, un día como hoy nació una sobrina, hija de uno de mis hermanos, también involucrado en el tema de los militares el 30 de abril, la cual la pusimos Sofía Antonieta en honor a mi hermano Antonio José, que vino a suavizarnos el dolor y a darnos amor, una niña hermosa, pues que nació en esos momentos críticos que nosotros como familia estamos viviendo por la muerte, el asesinato de los compañeros de Antonio José en Guayna y el vil asesinato de mi primo César Andrés Perales Sequea, que no olvido nunca, no, con de 21 disparos, como tampoco olvidamos a mi primo Ángel Sequea, ingeniero, que su único delito fue denunciar un apagón nacional, trabajaba en Corpoelec, se lo llevaron vivo y apareció muerto, ahorcado en una cárcel del CICPC, en una celda. Entonces, nombraste las palabras resiliencia, Manuel. Conocemos el concepto y el significado de ella. Que mi padre haya muerto en el exilio, que nos hayan robado la casa donde nos criaron, que nos hayan llevado todo y hayamos quedado prácticamente que con la maleta que nos trajimos. Conocemos perfectamente ese significado y el concepto, pero Venezuela vale eso y mucho más. Por eso es que el día que Venezuela sea libre, cada uno que tiene su propia historia dentro de su morral, que carga para allá y para acá, dependiendo del país donde nos encontremos, ese día vamos a sentir un alivio tan grande que llevamos en los hombros, que yo no sé qué vamos a hacer ese día en que Venezuela de verdad sea libre, 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 porque mire que llevamos cruces que cada quien sabe cuánto le pesa, como siempre lo digo. Hoy les pido permiso y les, si me permiten, pues, acompañen para cerrar, cantarle cumpleaños feliz a mi hermano con esta velita que tengo aquí, esta luz de esperanza, es una luz de esperanza para la libertad de nuestro país, que es la libertad de los presos políticos, que es la libertad de mi hermano, que es la libertad de cada uno de ustedes cuatro que están allí, que cada uno desde su lugar y desde su tiempo se lo dedica casi que todos los días a Venezuela. Yo los invito a que me ayuden a cantar un feliz cumpleaños en honor a mi hermano, que en algún momento sé que va a ver este, este día y va a ver este programa. Emanuel, muchas gracias, mi vida, a Mari Carmen, a José Manuel y a la madrina querida, Zulima Quiñones. Sí, quiero dejar mi mensaje, Feliz Fátima. cumpleaños y cerramos. Antes de cantar cumpleaños, quiero decirle que desde la distancia, pero con el corazón siempre cerca, quiero recordar lo orgullosa que me siento de apadrinar a un hombre de honor, valentía y de principios, y que él es un ejemplo de fortaleza y que la esperanza, la fe y la resiliencia sean su fuerza, y la fuerza de toda esta familia que hoy, de verdad, Antonio Sequea pasó a ser parte de nuestra familia en este gran movimiento también de Libertas, Ecos de Justicia. Así que de verdad, no sé si vamos a cantarle su cumpleaños. Fátima, ya va, yo quiero añadirte algo acá. Un párrafo de la Biblia dice que los que sembramos con lágrimas cosechamos con alegría. Y tú lo has dicho, el capitán en algún momento va a ver este programa, y no para que nos agradezca, sino para que vea que nunca fue olvidado por varios venezolanos. Lo tenemos presente en el corazón y va a venir la alegría a ti, a tu familia y al capitán. Cantémosle el cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, Cumpleaños, tu Ah, cumpleaños feliz. Feliz Te deseamos deseamos a a ti. cumpleaños, Antonio. Cumpleaños Cumpleaños feliz. feliz. Hermanito, que esta luz de esta velita
sea la llave para abrir tu celda y la de todos los presos políticos de Venezuela. Amén. Amén. Amén, que Amén. no se pierda ni se olvide. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Gracias a ti. Muchas Gracias. A ti por Gracias, aceptar la Fátima. invitación, porque de verdad fue para nosotros, creo que un honor bastante grande tenerte en nuestro espacio. Y a cada uno de ustedes, muchachos, Juan Manuel, José Manuel, Mari Carmen y Emanuel, que nos sirvió hoy de productor y moderador.